Bienvenidos a la 19ª entrega de Deteneos en el Camino, la sección de la última banca dedicada a rescatar artículos de figuras relevantes del cristianismo y traerlos al formato podcast. En esta presente entrega compartiremos 2 cartas de la hermana Mary Louise Hoover, escrita durante 1909 y recopiladas por su nieto Mario Gómez Hoover, en su edición del libro de la historia del avivamiento en Chile, en el capítulo dedicado a su abuela titulado, en su versión en inglés, Hard Bread with the Chileans. La primera carta fue publicada en junio de 1909 en la revista Confidence, en Sunderland, Inglaterra, revista dedicada a publicar noticias de avivamientos pentecostales en varias partes del mundo. En la carta, vemos descritas las primeras señales del avivamiento que pronto se derramarían con poder en Valparaíso. Espíritu de oración, profunda convicción de pecado y anhelo de santificación eran manifestados en la congregación, mientras permanecían en una ansiosa espera por el bautismo pentecostal. La segunda carta fue escrita hacia finales de 1909 al editor de la revista The Upper Room y publicada en enero de 1910. En esta carta el bautismo pentecostal ya era una realidad y la hermana Mary Hoover comparte sus impresiones sobre esas primeras manifestaciones, un relato complementario a lo descrito por el pastor Hoover en su libro Historia del Avivamiento Pentecostal en Chile. Antes de pasar a las cartas, queremos mencionar aspectos de la vida de la hermana Mary Louise Hoover que es necesario poner en orden. Muy oportunamente, nuestros hermanos del Lumbre Pentecostal corrigieron un error histórico publicado en la revista Fuego de Pentecostés número 1138 en junio del 2024, en donde se indicaba que las raíces de la hermana Mary Hoover estaban en las Asambleas de Dios y no en el metodismo episcopal. Link en la descripción de este video. Un claro sinsentido, considerando que las Asambleas de Dios fueron fundadas en 1914, cuando la hermana Mary Hoover era ya de 50 años y llevaba 25 años de misionera en Chile. Otro error histórico bastante más sutil es indicar que la hermana Mary Hoover fue certificada como ministro de la Asamblea de Dios. En este error caímos nosotros también como canal, siguiendo el relato de su nieto Mario Gómez Hoover, quien indica tanto en la versión en inglés como en español de su libro que su abuela había sido ordenada como ministro en el Segundo Concilio General de las Asambleas de Dios, en noviembre de 1914. Sin embargo, al mirar detenidamente el certificado de ordenación que él mismo comparte en su libro, vemos que se le reconoce como misionera, labor que venía desempeñando ya en Chile por 25 años y no como ministro. El certificado dice lo siguiente: Certificado de ordenación por el Concilio General de las Asambleas de Dios. Certifica que Mrs. Mary L. Hoover, de Valparaíso, Estado de Chile, Sudamérica, siendo un miembro de la Asamblea General de Dios, Hebreos capítulo 12, versículo 23, habiendo probado su don divino y llamado al ministerio del Evangelio de Cristo, y habiéndose consagrado a dicho llamamiento, de acuerdo a la palabra de Dios y en comunión con el Concilio General de las Asambleas de Dios en Estados Unidos, Canadá y tierras extranjeras, y habiendo sido ordenada el día 23 de noviembre de 1914, nosotros, el presbiterio ejecutivo del Concilio General, por ferviente oración, invocamos la presencia divina con bendición y poder sobre ella. Por lo tanto, reconocemos su ordenación divina como misionera, siempre que esté en comunión con dichas asambleas de Dios y mientras que mantenga una vida piadosa y un estándar bíblico en las enseñanzas. Otorgado el 24 de noviembre de 1914. Sin extender más esta introducción, pasamos a revisar ahora ambas cartas. Mrs. Hoover
y el avivamiento. Primera carta. Valparaíso, Chile, marzo 24 de 1909. Mi querida Mrs. Buddy, recibí su amable carta hace algún tiempo y le agradezco mucho sus amables palabras de ayuda. He cobrado nueva vida y puedo decir, con un corazón agradecido, que Dios me ha santificado verdaderamente, y puedo decir que el pecado ya no tiene dominio sobre mí, que estoy muerto al pecado y vivo para Dios. Sé que todo está en el altar y que el Espíritu Santo me está enseñando y usando diariamente para ser una gran bendición para otros. Estoy buscando y esperando en Dios por el bautismo pentecostal completo. Y sé que el Señor está conmigo. Usted habla del Espíritu Santo obrando más allá de nuestro entendimiento. Supongo, entonces, que debe haber aún más preparación, o de lo contrario, es posible que mi fe no esté prevaleciendo lo suficiente. Sin embargo, jamás nunca volveré atrás. A veces el hambre de mi corazón es mayor que en otras, pero yo le pertenezco al Señor. Ahora le contaré un poco de nuestra iglesia. Ya hace 2 meses que estamos orando diariamente por el bautismo del Espíritu Santo. Hay 6 entre nosotros. Por un mes habíamos estado orando cuando el Señor comenzó a movernos. Recibimos una gran bendición y un espíritu de oración vino sobre nuestra iglesia. Un domingo en la noche, el altar estaba casi lleno de hombres, miembros de la iglesia, cuando el Espíritu de Dios trajo a muchos corazones una convicción de pecado. La congregación, como una sola voz, estalló en gemidos, llantos y oración. La escena me recordó de la agonía mental durante la noche del terremoto en 1906. Los que estaban en el altar permanecieron toda la noche, hasta las 6 de la mañana, confesándose, pidiendo perdón unos a otros. Hacia la mañana, todos parecían estar muy conscientes de la presencia del Señor. Una hermana se estremeció, otro vio al Señor, otro vio fuego. Desde entonces, las reuniones han continuado. Los sábados en la noche son de oración hasta el amanecer y Dios está siempre con nosotros, a veces con gran poder. Varios han recibido santificación, bendición y perdón de pecados, pero todavía estamos esperando ansiosamente el bautismo pentecostal, o tal vez la señal de la aprobación de Dios sobre nosotros. Vivimos en una atmósfera, en una ciudad de mucho pecado y crimen, y nuestra iglesia debe tener más santidad y poder para continuar la batalla. Por favor, continúen orando por nosotros. Su periódico Confidence ha sido de gran aliento para nosotros. Por favor, acepten nuestro más sincero agradecimiento por su amabilidad y su oración. Suya, sinceramente, Mrs. Mary Louise Hoover. Segunda carta. Querido hermano en Cristo, su periódico The Upper Room está en nuestras manos y estamos muy contentos de recibirlo. Nos alegra decir que ahora estamos comprendiendo y nuestros ojos están viendo las maravillosas obras de Dios, porque el Espíritu Santo ha sido derramado aquí en Valparaíso, Chile, Sudamérica. El año pasado leíamos su tratado My Convictions y otros que abrieron nuestro entendimiento y nuestros corazones para pedir el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestra iglesia, que es la Metodista Episcopal de Gente Chilena. Mi esposo ha sido pastor aquí durante casi 8 años. Acabamos de terminar un nuevo edificio con capacidad para 1,200 personas y desde principios de año hemos estado orando por el derramamiento. En febrero, después de un mes de oración diaria por parte de solo 5 de nosotros, el Señor comenzó a obrar en los corazones de los hermanos. Vino una gran convicción de pecado que trajo mucho fruto en confesión, reconciliación y restitución. Esto continuó durante algunos meses. Nosotros también recibimos una gran bendición, pero no el bautismo. A fines de junio
el Señor comenzó a manifestar su poder y pronto muchos fueron bautizados con la señal correspondiente. Nuestros corazones se regocijaron grandemente y la bendita obra ha continuado. Estamos en medio de un poderoso avivamiento como nunca hemos visto ni sentido en nuestras vidas, y lo mejor de todo es que continúa. El entusiasmo inicial y los comentarios de la gente del pueblo han disminuido un poco. Además, los que vienen por curiosidad ya no vienen en multitudes, porque fuimos publicados en un periódico diario, esto fue en El Chileno de Valparaíso, cada día entre el 25 de septiembre de 1909 y el 3 de octubre de 1909. Pero la obra continúa y se está extendiendo a otras ciudades. Sentimos que nuestra fe aumenta día a día y mi esposo y yo seguimos orando por la promesa del Padre Celestial. Como era de suponer, hemos tenido mucho que aprender y se han cometido algunos errores, pero el Señor ha pasado por alto todo con gracia. Estamos pidiendo fervientemente otro derramamiento mayor. Ha habido un caso, una jovencita bautizada que se le ha dado el don de profecía, y también lo que creemos que es el poder de expulsar demonios. Hasta ahora no ha habido ningún don de interpretación o de sanar los enfermos. La conferencia anual se reunirá aquí en febrero del año próximo, 1910. El obispo Bristol la presidirá. Pronto comenzaremos a orar dedicadamente para que el Señor dirija todo para su honra y gloria. No es necesario decir que, por supuesto, no toda la misión tiene la misma opinión, pero el Señor puede ablandar los corazones duros. Estamos en correspondencia con el hermano G. Bailey de Caracas, quien es su amigo, creo. Por favor, acuérdese de nosotros delante del trono. Muchas gracias por su periódico. Podría distribuir varias copias aquí. Con mis sinceros agradecimientos. Sinceramente suya, Mrs. Mary Louise Hoover.